Apenas llevan unos días oyendo al relámpago oriental. Y lo que ellos dicen es muy profundo y agudo. Sí. Yo no pensé que ocurriría. Parece que el relámpago oriental sí tiene la verdad. Y es muy poderosa. No puedo permitir que los creyentes sigan escuchándolo. Eso. Si no, todos se irán para creer en el relámpago oriental. Sí. Si eso sucede, se tendrá que cerrar la iglesia. Sí, es verdad. Sí, debemos idear rápidamente un modo de impedirlo. Cierto. Las cosas no pueden seguir así. Solo llevan unos días escuchando al relámpago oriental y ya han cambiado. Si llevan a más creyentes a escuchar al relámpago oriental, ¿quién nos seguirá y escuchará nuestra prédica? Entonces nos quedaremos solos. Es cierto. No. Es demasiado peligroso. Que los creyentes nos sigan o no es lo de menos. Lo importante es proteger al rebaño. Creo que Chong Shuin y los demás jamás van a cambiar de idea. Solo quieren escuchar la prédica del relámpago oriental. Gracias. Lo más urgente ahora es encontrar al predicador del relámpago oriental y entregarlo a la policía. Acabará condenado a 8 o 10 años. Luego expulsaremos a John Swing y a los demás. Haremos que los creyentes los rechacen y se aparten de ellos. Solo así mantendremos nuestra iglesia. Cierto. El anciano Sun tiene las mejores ideas. Sí, creo que esto es lo único que funcionará. ¿Cómo pueden hacer eso? También los del relámpago oriental creen en Dios. Entregar a un creyente a la policía, ¿no les parece demasiado? ¿Qué sabes tú, mujer? Si te escuchamos, tendremos problemas. Si nadie se opone al relámpago oriental, la iglesia tendrá que cerrar sus puertas. También saben cómo trata el partido a los creyentes. Los capturan y los ponen al borde de la muerte. Y en especial con los creyentes del relámpago oriental. Los tratan como a delincuentes. ¿Saben que si los envían a prisión, tal vez no sobrevivan? Delatarlos, ¿no es traicionar a sus compañeros? Estarán actuando como Judas. ¿No creen que así ofenderán al Señor? Creo que enviarlos a prisión es lo más vil que pueden hacer. Tú no te das cuenta de las cosas. Si a los predicadores del relámpago oriental no los ejecutan o los encierran en prisión, ellos seguirán robando nuestras ovejas, nuestras buenas ovejas. Sí. Así no podremos mantener a la iglesia. Ellos me están obligando a hacer esto. No tengo otra opción. ¿Qué más puedo hacer? Soy el anciano de la iglesia. Llevo décadas dando sermones. ¿Tú crees que sabes más que yo? Es lo que debo hacer para proteger al rebaño. Soy leal al Señor. Sí. Sí. Cierto. El anciano Sun ha pasado por muchos problemas para levantar la iglesia. Y ha congregado a todas estas ovejas. Cierto. Es perfectamente natural que él las pastoree. ¿Cómo podemos dejar que las robe el relámpago oriental? Nos están robando las ovejas. Eso significa que nos roban el sustento. Debemos oponernos al relámpago oriental. Sí. Eso. ¿Cómo se atreve el relámpago oriental a robarnos nuestras ovejas? Ellos se lo merecen. Es verdad. ¡Hermano Chen! ¡Hermano Chen! ¿Qué ha pasado? No corras, habla despacio. Nada bueno. ¿Qué sucede? Dime. El anciano Sun y otros han enviado gente a las casas de nuestros hermanos buscando al hermano Yu. ¿Buscan al hermano Sí, Yu? dicen que para entregarlo a la policía. Expulsarán a quien reciba gente del relámpago oriental. Vamos, rápido, dame la bici. Toma. Debemos encontrar un lugar seguro para el hermano Yu.
Oye, hermano Yu, no te preocupes. Mis tíos son buena gente. Ajá. Aunque no creen en el Señor, son buenas personas. Deberías esconderte ahí durante algún tiempo. Vendré a buscarte cuando resuelva lo de la iglesia. Lo que sea está bien para mí. Sí. Ya les he ocasionado muchos No, problemas. por favor, nos sacrificamos por el Señor. Todos somos hermanos en el Señor y es lo que debemos hacer. Dios Todopoderoso, has utilizado tus medios milagrosos para guiarme hasta aquí. Estoy seguro de que tienes buena voluntad. Cuando los hermanos y hermanas de aquí comenzaron a buscar e investigar tu obra, tuvieron que afrontar las protestas de los anticristos de la comunidad religiosa. Los pastores y ancianos intentaron impedir que los hermanos y hermanas encontraran y estudiaran el camino verdadero. Han enviado gente a buscarme de puerta en puerta. Oh Dios, ahora que el ambiente está así de complicado, ya no sé qué hacer en verdad. Oh Dios, te ruego que me abras el camino y me des fe y fuerzas. Guíame para que termine la misión que me has encomendado. ¿Eres consciente de la carga que llevas, tu comisión y tu responsabilidad? ¿Dónde está tu sentido de la misión histórica? ¿Cómo servirás como un buen señor en la próxima era? ¿Tienes un gran sentido de señorío? ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios? ¿Cómo puede soportar Él ver a la humanidad inocente que creó con sus propias manos sufriendo tal tormento? Después de todo, los seres humanos son los desgraciados que han sido envenenados. Aunque han sobrevivido hasta hoy, ¿quién habría pensado que el maligno los ha envenenado hace mucho? ¿Has olvidado que eres una de las víctimas? Partiendo de tu amor por Dios, ¿no estás dispuesto a esforzarte por salvar a aquellos que han sobrevivido? ¿No estás dispuesto a usar toda tu fuerza para devolver al Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? ¿Acaban de comprar estas tablas? No, las hicimos hicieron nosotros. ¿Quién es? Soy yo, tío. Shong Shuin. Entra, entra. Está dentro. Oh, ¿en la habitación? Hermano Chen, Hermano Yu. ¿qué tal estás?
Gracias al Señor. Él nos ha dado una salida. Por fin encontramos una casa donde reunirnos. ¡Qué extraordinario! Gracias a Dios. Oye, todos los hermanos y hermanas están allá. Bueno, recoge tus cosas y vámonos mientras aún está oscuro. Claro, voy por mis cosas. Bien. ¿Por qué los hermanos y hermanas se mostraron hostiles en cuanto hablamos del regreso del Señor? Cierto. Por favor, hermano Yu, entra y siéntate. Aquí está el hermano Yu. Hermano Yu. Aquí están todos los hermanos y Hermano hermanas. Yu, estás aquí. Perdón por haberlos hecho esperar. Estos días, ¿cómo los pasaron? Ay, hermano Yu, no sabes. La situación en la iglesia es caótica. Sí. Ven, sentémonos y hablemos. Siéntate, por Siéntate, por hermano. allá. Por favor. Tienes Pronto razón. mejorarán las cosas. Sí, preguntémosle qué está sucediendo. Todo esto. Hermana, sigue hablando. Hermano Yu, los ancianos y pastores han descubierto que nos has estado dando testimonio de Dios Todopoderoso. Sí. Se han puesto todos como unos locos. Difunden herejías y mentiras y condenan a Dios Todopoderoso. Así es. Aislaron a la iglesia y acosan a los hermanos y hermanas que intentan oír tus sermones. Es verdad. Para ellos somos ahora una piedra en el zapato, los más odiados. También dicen que expulsarán de la iglesia a quienes acepten a Dios Todopoderoso. Sí, es verdad. Es cierto. La iglesia se ha dividido claramente en dos facciones. Unos hermanos y hermanas quieren estudiar el camino verdadero con nosotros. Sí. Otros siguen a los pastores y ancianos en su oposición y condenan al relámpago oriental. También ellos nos consideran enemigos. ¿Por qué la iglesia ha cambiado tanto en tan pocos días? Sí, antes Sí, todos ¿por qué? éramos hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos ser enemigos ahora? Cierto. ¿Por qué enloquecieron los pastores y ancianos cuando diste testimonio de Dios Todopoderoso? Nunca hubiera imaginado que pudiera ocurrir algo así. ¿Qué sucede aquí realmente? Sí, efectivamente. Este cambio repentino en la iglesia nos ha confundido a todos. Sí. Hermano Yu, explícanos, por favor. Sí, por favor, explícanos. Adelante, hermano Yu, por favor. Hermanos y hermanas, lo que estamos experimentando es una guerra espiritual. ¿Guerra espiritual? Sí. ¿Por qué digo eso? En realidad, cada vez que Dios se encarna para aparecerse y realizar su obra, las fuerzas de Satanás se oponen a él y lo condenan de forma fanática. Esto, naturalmente, desencadena una guerra espiritual. Expone, deja al descubierto y divide al mundo religioso. Claro. Es igual que en la era de la gracia. La obra de redención del Señor Jesús conmocionó a todo el judaísmo. Hubo mucha gente que comenzó a seguir al Señor Jesús por lo que decía y hacía. Pero ¿y los líderes judíos? Cuando vieron la autoridad y el poder de las palabras y la obra del Señor Jesús, se asustaron. Pues sabían con certeza que si permitían que el Señor Jesús predicara y obrara así, todos los creyentes lo seguirían entonces. Y muy pronto se vendría abajo la fe judía. Así pues, para defender el judaísmo y proteger sus posiciones y sustentos, hicieron todo lo posible para impedir que los creyentes aceptaran al Señor Jesús. En esas circunstancias, las personas que creían en Dios se dividieron en varias facciones. Unos detestaban la verdad y se oponían y condenaban la obra de Dios. Se convirtieron en sus enemigos. Otros no tenían discernimiento y se convirtieron en espectadores pasivos. También hubo gente que escuchó la voz de Dios y fue capaz de estudiar y aceptar su obra. Estas personas son las que realmente obedecen la obra de Dios. Cuando el mundo religioso se enfrenta a la aparición y obra de Dios, se produce una guerra espiritual. Es natural que haya divisiones. En aquel tiempo, las palabras y la obra del Señor Jesús destruyeron el orden judío imperante. Así el judaísmo quedó al descubierto y dividido. Esto debería ser evidente para nosotros. Cierto. Deberíamos verlo. ¿Por qué no lo hacemos? Sí. Ahora que lo dices, todo es verdad. Cuando vino el Señor Jesús a realizar su obra, la mayoría de la gente religiosa seguía las leyes del Antiguo Testamento y se aferraba al judaísmo. Solo la minoría que amaba la verdad aceptó la obra del Señor Jesús. Y así se creó el cristianismo. Así se dividió el judaísmo. Sí, correcto. Nuestro hermano tiene razón.
Entonces, la división de nuestra iglesia es otra guerra espiritual. Sí, es verdad. Ahora todo el mundo sabe que el Señor Jesús ha regresado y que es Dios Todopoderoso encarnado. Sí. Dios Todopoderoso ha expresado las verdades que pueden purificar y salvar a la humanidad. Ha realizado su obra del juicio comenzando por su casa. Y eso ha conmocionado al mundo religioso. Muchas buenas ovejas de todas las denominaciones han visto que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y que tienen poder y autoridad. Todos reconocen la voz de Dios y han regresado a Dios Todopoderoso. Genial. Ahora, los pastores y ancianos del mundo religioso están histéricos. Temen que cuando los creyentes conozcan la palabra de Dios Todopoderoso, regresen a Él y ellos queden aislados. Por eso, para proteger su posición, su sustento y el eterno control del mundo religioso, ellos se unen para oponerse y condenar a Dios Todopoderoso, prohibiendo que se estudie el camino verdadero. Esto solo ha desencadenado otra guerra espiritual. Esto cumple plenamente las profecías bíblicas. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mi rebaño de su mano, y los haré dejar de apacentar al rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca, y no serán más alimento para ellos. Sí. Así se han cumplido las palabras de la Biblia. Sí, así es. Hermanos y hermanas, en esta guerra espiritual, todos los creyentes tendremos que enfrentarnos a una elección. Aquellos que tienen sed de la verdad y de la aparición de Dios han oído su voz al buscar y estudiar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, y se han convencido de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y la aparición de Dios. Amén. Todos ellos se han liberado de las limitaciones y del control de las fuerzas del anticristo que hay en el mundo religioso. Han sido arrebatados ante el trono de Dios para aceptar la purificación, la salvación y ser perfeccionados. Estas personas son los vencedores que Dios formará en los últimos días. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esto es extraordinario. Aquellos que siguen a los líderes religiosos en su rechazo, oposición y condena a Dios Todopoderoso son las cizañas y los perros que Dios ha eliminado en los últimos días. Son los incrédulos y los anticristos. Dios ya los ha abandonado y han caído en las tinieblas. Es verdad. La aparición y obra de Dios Todopoderoso han traído hambruna al mundo religioso en los últimos días. El trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, las vírgenes prudentes e insensatas, buenos y malos siervos, han sido separados por categorías durante la guerra espiritual. Cierto. Con esto, podemos ver la sabiduría de la obra de Dios y la maravilla de sus actos. Sí, claro. Es cierto. Sí. Este es el modo de separar el trigo de la cizaña. Son realmente maravillosas. La aparición y la obra de Dios dejan a las personas al descubierto. Si no, ¿por qué se dividió la iglesia en dos facciones cuando oímos testimonio de Dios Todopoderoso? Es cierto. Es cierto. Normalmente todos creemos en el Señor y no distinguimos a los creyentes verdaderos de los falsos. Cuando damos testimonio de Dios Todopoderoso, se revelan el trigo y la cizaña, los buenos y los malos siervos, quienes aman la verdad y quienes la odian. Sí, claro. Así se cumplen las profecías del Señor Jesús. Sí. Dios es todopoderoso y sabio. Sí. Alabado sea el es muy Señor. sabio. Ahora Dios tenemos es discernimiento. Sí, Dios es grande. Es cierto. Al escuchar esto, yo también he comprendido que los anticristos han controlado al mundo religioso. Sí. No me extraña que pastores y ancianos nos odien por estudiar la obra de Dios Todopoderoso. Sí. Y que nos impidan buscar el camino verdadero. Cierto. La obra de Dios Todopoderoso de los últimos días deja al descubierto la esencia de pastores y ancianos que detestan la verdad y son anticristos. Para proteger su posición, estos pastores y ancianos condenan y se oponen a Dios Todopoderoso y consideran enemigos a quienes creen en Él. Sí, Cierto. así es. Su comportamiento es exactamente igual al de los fariseos que se opusieron al Señor Jesús. Cierto. Sí, deberían ser maldecidos. Eso, Cierto. lo que dice es cierto. Desde que Dios Todopoderoso llevó a cabo su obra del juicio en los últimos días, enfrentó oposición y persecución constantes del satánico régimen del partido y de los pastores y ancianos.
En esta corrupta humanidad no hay muchas personas que amen la verdad. En el mundo religioso tampoco hay mucha gente que ansía la aparición de Dios. Así es. Esto cumple totalmente la profecía del Señor Jesús. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Sin embargo, por más que el diabólico partido y las fuerzas de los anticristos religiosos los persigan, lo que proviene de Dios acabará triunfando sin ninguna duda. Amén. En 20 años, el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días se extendió por toda China. Hace mucho que todo el mundo lo conoce en este país. La obra de Dios es realmente sorprendente. La palabra de Dios Todopoderoso, la palabra manifestada en carne, hace tiempo que está en Internet. Cada vez más gente de todo el mundo que ansía la aparición de Dios y ama la verdad, busca en Internet la obra de Dios Todopoderoso. Maravilloso. Podemos estudiar sus palabras en Internet. Las palabras y la obra de Dios Todopoderoso son como un relámpago que brilla del oriente a occidente. Esto cumple las palabras del Señor Jesús. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Qué extraordinarias palabras. Suena maravilloso. Esto demuestra que la obra de Dios Todopoderoso es la aparición y obra de Dios en los últimos días, la obra de la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Amén. Los efectos de la aparición y obra de Dios van a mejorar. Cierto. Con más gente que difunda su palabra y dé testimonio de Él. Sí, Es así cierto. El tiempo y los hechos lo demostrarán todo. Cierto. Gracias a Dios. Es igual que la obra del Señor Jesús. Al principio, nadie admitía que era la obra de Dios. Pero después se difundió el Evangelio y cada vez más gente empezó a aceptarlo. En los últimos días se ha extendido por toda la tierra. Sí, así es. La obra de Dios Todopoderoso es igual. Ahora que sus palabras se han extendido por todas partes, cada vez más gente las acepta y admite que son palabras de Dios. Alabado sea el Señor. Esto basta para demostrar que las palabras de Dios son omnipotentes y que se cumplirá cada frase. Amén. Las palabras de Dios todo lo pueden lograr. Amén. Habíamos leído esas profecías, pero no las comprendíamos. Se cumplieron y cuando oímos el testimonio de la obra de Dios, las comprendemos. Así son las profecías. Ya No comprendemos. las comprendemos hasta que se cumplen. Sí, es cierto. Hermanos y hermanas, veamos un video de recitados de las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Sí. Ya quiero verlo. Gracias a Dios. Estoy llevando a cabo mi obra por todo el universo. Y en el oriente se producen choques interminables como de truenos que sacuden a todas las naciones y denominaciones. Es mi voz la que ha guiado a todos los hombres al presente. Haré que todos los hombres sean conquistados por mi voz, que caigan en esta corriente y se sometan ante mí. Porque desde hace mucho tiempo he recuperado mi gloria de toda la tierra y la he emitido nuevamente en el oriente. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no suspira por mi hermosura? ¿Quién no vendría a la luz? ¿Quién no contemplaría la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no adora al gran Todopoderoso? Mi voz se extenderá por toda la tierra. Quiero, frente a mi pueblo elegido, decirles más palabras, como los poderosos truenos que sacuden las montañas y los ríos. Digo mis palabras a todo el universo y a la humanidad. Por tanto, las palabras en mi boca se han convertido en el tesoro del hombre, y todos los hombres aprecian mis palabras. El relámpago destella desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre se resiste a renunciar a ellas y al mismo tiempo las encuentra insondables, pero se regocijan aún más en ellas. Al igual que un recién nacido,
todos los hombres se alegran y gozan, celebrando mi llegada. Por medio de mi voz traeré a todos los hombres delante de mí. A partir de entonces, entraré formalmente a la raza de los hombres para que ellos vengan a adorarme. Con la gloria que irradio y las palabras en mi boca, haré que todos los hombres se presenten ante mí y vean que el relámpago destella desde el oriente y que yo también he descendido al monte de los olivos del oriente. Verán que llevo ya mucho tiempo en la tierra, ya no como el hijo de los judíos, sino como el relámpago del oriente, porque he resucitado hace mucho tiempo, me he alejado del seno de la humanidad y reaparecido luego con gloria entre los hombres. Soy aquel que fue adorado en eras innumerables antes de ahora, y también soy el infante abandonado por los israelitas en las eras innumerables antes de ahora. Además, soy el todoglorioso Dios todopoderoso de la era actual. Que todos se presenten ante mi trono y vean mi semblante glorioso, oigan mi voz y contemplen mis obras. Esta es la totalidad de mi voluntad, es el fin y el clímax de mi plan, así como el propósito de mi gestión. Que cada nación me adore, que cada lengua me reconozca, que todos los hombres depositen su fe en mí y que todas las personas se sometan a mí. Extraordinario. Las palabras de Dios Todopoderoso conmueven. Están llenas de poder y autoridad. ¿Sabes qué es Dios cuando las oyes? Sí. Solo sus palabras podrían sacudir al mundo religioso. Las ovejas de Dios oyen su voz. Es completamente cierto. Es una auténtica bendición que hoy podamos oír la voz de Dios. Alabado sea el Nadie Señor. podría decir algo así. Así es. Quien haya leído las palabras de Dios Todopoderoso admite que son la verdad, la verdadera voz de Dios. Amén. Prueba que Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Como creemos en el Señor y lo seguimos, aceptamos el regreso del Señor Jesús. Esto es lo que significa seguir la huella del Cordero. Sí. Sí. Por mucho que la gente lleve creyendo en el Señor, si no lo aceptan ni reconocen a su regreso, Él los abandonará. Sí. El regreso del Señor Jesús dejará a las personas al descubierto. Solo aquellos que escuchan la voz del novio y la aceptan son las vírgenes prudentes. Solo quienes asisten al banquete del Cordero tienen la oportunidad de obtener la aprobación de Dios, de ser purificados y de entrar en el reino de Cristo. Si la gente solo cree en el nombre del Señor Jesús y no acepta su regreso, ni la verdad expresada por Cristo de los últimos días, entonces, ¿cómo los reconocerá el Señor Jesús? ¿Cierto? Seguro que Él los condenará y dirá: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Así es. Sí, así es. Son como los fariseos, que solo creían en el nombre de Jehová Dios y que no aceptaron al Señor Jesús encarnado, sino que se opusieron a Él y lo condenaron. ¿Obtuvieron la aprobación de Dios por su fe? No. Exacto, no fue así. Dios no solo no les dio su aprobación, sino que los maldijo y los castigó. Sí, es cierto. Entonces, la gente que solo cree en el nombre del Señor, en un Dios impreciso en el cielo, pero que no obedece la obra de Dios en los últimos días, ni acepta la verdad expresada por Dios Todopoderoso, es exactamente igual que los fariseos, que solo creen en el nombre de Dios, pero en realidad se oponen a Él y lo traicionan. Cierto. Todos serán abandonados por Dios. Sí. Sí. El regreso del Señor Jesús dejará a todos los hombres al descubierto. Esto es algo que deberíamos comprender con toda claridad. Sí, es cierto. Sí, tienes razón. Ahora que lo dices, por fin me doy cuenta de que no es nada fácil creer en Dios. Es cierto. Sí. Los fariseos creían solo en el nombre de Dios, pero no lo conocían. Seguían el nombre del Mesías de forma vacía y, sin embargo, crucificaron al Señor Jesús. Cometieron un pecado terrible. Sí. No solo no recibieron ninguna bendición por su fe, sino que fueron maldecidos. ¿No fue inútil su fe? Sí. Durante años hemos creído en el Señor, pero no lo conocemos.
En cambio, seguimos a los pastores que se oponen a su regreso. ¿No estamos actuando igual que los fariseos? Creemos en el Señor, pero nos oponemos a Él en verdad. Sí. ¿Es esta la verdadera fe en el Señor? No, no lo es. Verdaderamente nuestra fe es confusa. Sí, mucho. Sí. Sí, creer en el Señor de esta manera, oponiéndonos a Él sin conocerlo, y aún así esperar a que nos lleve al reino de los cielos, ¿no es como soñar despiertos? Sí, es muy peligroso seguir a los ancianos y pastores en su manera de creer en el Señor. Caeremos en desastre y Dios nos castigará antes de que nos demos cuenta. Cierto. Los pastores y ancianos nos ponen contra Dios. ¿No es como vendernos a Satanás? Sí. Y lo que es peor, seguimos enriqueciéndolos. ¡Qué necios somos! Somos muy necios. ¿O tú qué opinas? Eso creo. Anciano Sun, el gobierno usa toda su fuerza para reprimir a la Iglesia de Dios Todopoderoso. La información que aportas es importante. Sí. Mientras siga aquí el predicador del Relámpago Oriental, no podrá escapar. Aumentaremos la presencia policial y cerraremos todas las salidas para que no tenga dónde esconderse. Ustedes deben colaborar mucho con nosotros. En cuanto sepan algo, nos deben informar inmediatamente. Sí, sí. Capitán Juan, comprendo los deseos del gobierno. Colaboraré para atrapar a quienes creen en el Relámpago Oriental. Eso también me ayudará a proteger a mi propia iglesia. Sí. Por tanto, sin duda colaboraremos en todo lo que podamos. No se preocupe, Capitán Juan. Cierto. Creemos en el Señor y debemos obedecer siempre al gobierno, pues su autoridad proviene de Dios. Capitán Juan, si el gobierno necesita de nosotros, colaboraremos a cualquier hora. Tiene que creernos. Ajá. Oigan, hacen bien en actuar así. Son muy inteligentes. Por ahora... Diga. Hola, director Wang. De acuerdo. Yo me encargo. Sí. Comprendo. El gobierno considera derrotar a la Iglesia de Dios Todopoderoso una de sus prioridades. Pretende atacar al Relámpago Oriental. Haremos lo posible por detener a los pilares de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Sí. Unos irán a prisión y otros morirán. Aniquilaremos completamente a la Iglesia de Dios Todopoderoso. En cuanto a cómo hay que tratar con el Relámpago Oriental, mientras ustedes sigan del lado del gobierno y ayuden para reprimir y atrapar a aquellos que crean en el Relámpago Oriental, el gobierno les seguirá reconociendo y apoyando. Sí, lo entendemos. Sí. De lo contrario, también su fe será prohibida. Sí, Capitán Juan. Nosotros colaboraremos estrechamente con el gobierno. Sí. Les informaremos cuando encontremos a los seguidores del Relámpago Oriental. Sí, informaremos inmediatamente. Pues no le molestamos más. Adiós. 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 Gracias. Bien, muchas gracias.